se ha observado en el procesamiento de materiales y tecnología del plasma un creciente interés en fomentar y fortalecer la investigación e innovación en diferentes áreas del saber. En este proceso de transformación del conocimiento participan variados actores, entre ellos profesores, ingenieros, tecnólogos, investigadores, empresarios, científicos, académicos y, por supuesto, estudiantes quienes se suman a estos grandes desafíos. Es interesante, por lo tanto, generar encuentros como el que hoy nos convoca y conocer los diferentes avances en más de los 15 tópicos que traemos para ustedes, como lo son nanomateriales, películas delgadas, recubrimientos biomédicos, modificación superficial, nuevos materiales, manufactura aditiva, caracterización de materiales, láser y procesos híbridos, tratamientos de prevención a la corrosión y oxidación, energías renovables, integridad estructural, control de procesos online, evaluación no destructiva, modelamiento, simulación y diagnóstico, aplicaciones y tecnología del plasma y, por supuesto, también tenemos una componente relacionada con la educación en ciencia de materiales, ingeniería y tecnología. Y para cerrar esta línea de tópicos, un factor importante que es la ciencia, ingeniería, tecnología e innovación con inclusión social. Es necesario conocer y compartir estos nuevos hallazgos y en busca de estos nuevos avances es que la Fundación Forreston y las universidades del ámbito nacional que nos acompañan hoy les dan la bienvenida. Contamos en esta mañana con un grupo selecto de invitados que nos acompañan en conexión desde la sala Zoom y por dar un orden alfabético, desde Brasil nos acompaña el doctor Claudinei de Souza Guaymaraes, desde España la doctora Raquel González y los doctores Ovidio Peña, Andrés Díaz, Enrique Chacón, Guillermo Fernández, Francisco de Paula Montero y Elkin Martínez. Desde México, Juan Muñoz, desde la República de Uruguay, las doctoras Mariana Pereira y Ana Corbacho. Y desde la República de Venezuela, la doctora Linda Gil. Por supuesto, también tenemos invitados nacionales que nos acompañan en representación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la Universidad Nacional con sede Medellín, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la Universidad de Santander en Bucaramanga, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad del Valle en Santiago de Cali y, por supuesto, la Fundación Forreston. De esta manera, saludamos a cada uno de los conferencistas nacionales e internacionales, e investigadores y estudiantes que se conectan y en especial a quienes nos acompañan hoy en forma presencial en esta jornada. Vamos a dar inicio con unas palabras del chairman del evento, el doctor Eli Daniel Barbena. Doctor. Buenos días a todos. Bueno, es un placer para nosotros, la Fundación Forreston, generar en estos momentos tan difíciles un evento en el cual procuramos hacer una transferencia de conocimiento activa y tener una participación en un sueño que venimos realizando de forma presencial y que hasta el momento pues esto era una opción que posiblemente no se podría llevar a cabo, pero bueno, fue un sueño que fue posible en estas épocas complejas, una época compleja que vivimos en Colombia y que ha permitido que este evento se lleve a cabo y que inicie el día de hoy, 2 de junio de 2021, en la ciudad de Medellín. En especial, agradezco a todas las personas que han participado activamente de estos espacios y primero y en especial a aquellos que creyeron en que estos espacios habían que generarse en pro de fortalecer el conocimiento, el currículo de los estudiantes.
fue un pequeño grupo de personas que en sus conversaciones de café, bebidas con impurezas, demás, crean una serie de ideas y se concilian en algún momento inesperado o esperado. Y esos espacios son muy importantes. Hoy estamos haciendo la 5+1 versión del Encuentro Internacional de Investigadores en Materiales y Tecnología del Plasma. Una versión que la hemos llamado 5+1 porque, pues, como nos podemos percibir, es una versión en la cual sale el contexto presencial que veníamos participando y estamos ahora en un contexto híbrido, y entonces, por tal motivo, dimos ese nombre, el 5+1, o sea, siempre nuestros espacios, nuestras, digamos, propuestas a la comunidad académica y científica tienen un objetivo y un fin, y el fin y el objetivo es poder impactar a la sociedad en pro de ayudarlos a este enriquecimiento. Si nosotros no generamos esos espacios y no aprovechamos esos espacios que nos permitan tener un conocimiento crítico para así evolucionar, no podemos tomar decisiones drásticas en nuestras vidas y posiblemente decisiones que conlleven al cambio, a la revolución de las sociedades para tener un mejor beneficio para todos nosotros. Los estudiantes van a ser los futuros profesionales de las sociedades y pues creo que debemos generar esas discusiones, esos espacios y asimismo pues aprovechar el apoyo de todas las personas que se nos han vinculado de diferentes países y que pues están aquí compartiendo con nosotros, que han creído en Colombia, en el conocimiento que tienen los jóvenes, los profesionales en Colombia, y entre ellos pues una vez más agradecer a todos estos invitados que tenemos. Entonces, en nombre de la Fundación Foriston, quien la conforman 5 profesores, el profesor José Barba, el profesor Jaime Dulce, el profesor Frey, el profesor Alejandro Martínez y mi persona. Entonces, agradecemos la participación de los invitados internacionales, tales como el profesor Andrés Díaz Lantada, la profesora Raquel Villafraes, el profesor Ovidio Peña, Elkin Martínez, quien es un profesional, un doctor que está vinculado a una empresa alemana con sede en Valencia, España, el profesor Claudinei Guimaraes, a la profesora Mariana Pereira, Ana Corbacho, a la profesora Linda Gil, al profesor Juan Muñoz Aldaña, que se nos vinculó la pasada versión, y un invitado que pues este año está con nosotros, un amigo con el cual se formó en doctorado y discutimos diferentes escenarios de la vida social, académica, el doctor Guillermo Fernández, que se encuentra trabajando en Hitachi, Japón, y pues él ha presentado recientemente con el profesor Juan Manuel Muñoz Guijosa, que también nos ha acompañado en nuestras versiones, un emprendimiento, una empresa, Tribolén, que hace parte también de los partners. Asimismo, estos espacios son posibles también con el apoyo de las instituciones universitarias, grupos de investigación, que pues es importante mencionarlos porque sin ellos tampoco es posible que nos permitamos encontrarnos. Entonces tenemos a la Universidad Francisco de Paula Santander, a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, sede de Medellín, a la Universidad Tecnológica de Pereira, a la Universidad Industrial de Santander por ese apoyo que siempre hemos tenido con las participaciones activas y esa transferencia de conocimiento, y a los grupos de investigación GIA de la Francisco de Paula Santander, Nanofor Energy, una empresa de España, Ficomaco, un grupo de investigación de la Universidad Industrial de Santander, GIMAT, un grupo de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Por supuesto, hay un partner que desde el 2011, cuando se generó una reunión en el que se quería conocer qué estaban haciendo los investigadores en Colombia, cómo se estaban acompañando las conferencias de Colombia, cómo se estaba sosteniendo ese récord
de los trabajos de investigación que se presentaban en Colombia, se llegó a un trabajo muy bonito y creyeron en nosotros, que es el departamento del Conference Series de la EOP Publishing. A ellos hemos tenido un constante trabajo desde el 2011 con ellos, en el cual creo que Colombia se ha fortalecido mostrando los trabajos de cada uno de ustedes y que pues, ha permitido que los indicadores, tanto de instituciones como los currículos de estudiantes, se mejoren y sean más competitivos. Entonces, este espacio esperemos seguir disfrutándolo, esperemos seguir desarrollándolo con el propósito del objeto social que tiene la Fundación Foriston, que es crear y generar espacios donde se concurran investigadores, profesores, profesionales, pero lo más importante, estudiantes, para una transferencia efectiva y activa del conocimiento académico y científico. Estudiantes, muchas gracias, porque Colombia los necesita. Muchas gracias. Vale, entonces vamos a dar inicio a la programación. Pido disculpas por el retraso que llevamos de aproximadamente 5 minutos. Espero que no sea un problema, un inconveniente para todos ustedes. En el momento nos va a presentar la conferencia el profesor Freddy Fabián Parra Becerra, un fuerte aliado y que nos acompaña como maestro de ceremonia o nos ha acompañado como maestro de ceremonia en todas las versiones del IMRPT, y él va a presentar la conferencia Optical Diagnostics of the Temperature of Multi-Charge Titanium Ions in an Electric and Arc Discharge. Profesor Frey, para el auditorio suyo. Bien, gracias. Entonces, permítanme unos segunditos mientras verificamos la transmisión por Zoom para quienes nos acompañan. Bien, buenos días. Entonces, vamos hoy a hablar de un diagnóstico óptico que se hace para conocer la temperatura de una descarga de arco eléctrico y mirar, bueno, algunos parámetros interesantes en este proceso de tratamiento de material. Entonces, vamos a mirar por qué es necesario hacer un diagnóstico óptico. ¿Cuál es la ventaja que tiene el diagnóstico óptico? Vamos a mirar cuál es la influencia de la temperatura de los iones. Vamos a mirar también por qué es importante hablar de algunos materiales como el titanio. Y vamos a mirar qué relación tiene esto de la carga múltiple y por qué una descarga de arco eléctrico. Entonces, dando como un contexto a lo que vamos a presentar hoy, estas presentaciones, por así decirlo, de la casa, donde nos conocemos, tienen una duración de 15 minutos, nos extendemos a 5 de preguntas, pero pues van a quedar los datos para contactos si surgen más inquietudes, pues poderlas abordar y nivelar la programación del evento. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Tenemos aquí diferentes aplicaciones en materiales. Tenemos la parte de la aeronáutica, recubrimientos, por ejemplo, para los aviones. La industria automoción también trabaja bastante lo que son los recubrimientos duros. La industria del petróleo, el gas, el aceite y las herramientas de corte. Aquí se aplica mucho los recubrimientos y dependiendo del objetivo útil de la aplicación que se quiere obtener, se hace un tipo de tratamiento. Por supuesto, la ventana o el abanico de uso es bastante amplio, tiene incluso aplicaciones decorativas, cerámicas, ópticas y en biomateriales. Y aquí, bueno, aprovechar que dentro del panel de conferencistas también tenemos expertos en la línea de biomateriales.
Entonces, estos tratamientos que se realizan a nivel de recubrimientos se forman con la elaboración de capas. Y las capas tienen diferentes modalidades de presentar. Por ejemplo, aquí queremos modelamiento de una sola capa con depósito de un solo componente. Vamos a decir que la parte en rojo es el sustrato y lo que tenemos por arriba va a ser el flujo de vapor que forma las capas. Entonces, podemos tener formación de una sola componente, lo que se conoce como monocapa. Podemos hacer una fabricación multicomponente, podemos hacer una deposición reactiva debido a la dinámica que se tenga con los gases. Como el titanio, el circonio o el boro, entonces se emplean tipos de descarga como es la descarga de arco para evaporar estos metales o magnetrón para evaporar los metales. ¿Bien? Además de la producción de vapor, es importante conocer la transferencia del vapor, es decir, dirigir el flujo de material hacia el sustrato, esto en el sentido de minimizar las impurezas que se tengan en el proceso. Y esto en la industria óptica es fundamental. Entonces, en esta otra componente se trabaja mucho sistemas de alto vacío para eliminar impurezas. Y finalmente, pues la condensación del vapor, es decir, el crecimiento atómico de una película sobre el sustrato, y aquí se define mucho lo que es la velocidad o la tasa de crecimiento de las películas en función del objetivo. Entonces, cuando se tiene la formación de estos recubrimientos, nosotros, en la investigación que estamos desarrollando, nos interesa bastante es analizar la región intermedia entre el sustrato y la película. Eso se conoce como la interfaz. Y la importancia de la interfaz es que esta es un factor definitivo en la adherencia del recubrimiento. Y el recubrimiento se puede hacer con las condiciones que más se deseen, pero si la película se desprende, pues vuelve a quedar vulnerable el sustrato y perdemos pues, el objetivo funcional de ese elemento. Por supuesto, para nosotros tener una mejor interfaz, pues buscamos los diferentes autores que han trabajado en esta línea y encontramos que algún grupo de investigadores definen 4 tipos de interfaz, que lo tenemos acá, por ejemplo, lo que es la interfaz abrupta, donde se observa, bueno, quiero aclarar que las esferas en negro es el sustrato, las en blancas, las que están en blanco corresponden al recubrimiento. Esto se conoce como una interfaz abrupta, es decir, hay un cambio brusco entre el sustrato y el recubrimiento, y lo que se desea es que la interfaz, es decir, la transición que tengamos entre estos dos compuestos, presente un gradiente suavizado, y esto mejora la adherencia. Entonces, si se presenta un tipo de interfaz abrupta, pues la probabilidad que se desprenda más rápido del sustrato es lo más viable, ¿sí? Es lo más posible. Se tiene otros tipos de tratamiento en los cuales se tiene la penetración de la capa y lo que se conoce como una interfaz compuesta. ¿Bien? Entonces, las partículas que conforman el recubrimiento pueden ingresar al sustrato y así hacer como un efecto de mayor adherencia. Otro tipo de interfaz es cuando los componentes del sustrato migran hacia la película. Eso se conoce como un efecto de retrodispersión, es decir, cuando las partículas de la película entran al sustrato, supongamos por método de bombardeo iónico, el ion que bombardea la estructura a su vez genera una especie de sputtering y este levanta componentes del sustrato y los expulsa. Y puede ser que en la formación de este proceso, que puede tener múltiples componentes, es decir, se puede estar bombardeando la estructura con iones, pero a su vez podemos tener un proceso de deposición del vapor, que lo podemos mirar más adelante. Entonces, de esa manera es que se logra, por ejemplo, este tipo de interfaz con una transición mucho más suavizada, es decir, no se tiene un cambio tan abrupto como este.
Y también se habla de otro tipo de interfaz, que es el de anclaje mecánico, como es el que tenemos aquí. Esto lo reportan algunos autores. Sin embargo, otro grupo de científicos simplemente se fundamentan en dos tipos de interfaz, la que es abrupta y no abrupta. Y la dividen, la abrupta puede ser con estructura cristalina o amorfa, y la no abrupta cuando se habla de fenómenos de interdifusión o reactiva con nueva composición. Y aquí cuando de pronto se hablan de procesos CVD, reacciones químicas. Y en la parte de interdifusión se puede hacer aplicando altas temperaturas al sustrato que permitan brindar la energía y se muevan estas componentes tanto del sustrato como de la película. Bien, entonces vamos a mirar esto del titanio, de los iones multicargados, de la temperatura y qué fin tiene. Cuando se hablan de los recubrimientos en materiales, por ejemplo, los paneles solares utilizan sistemas multicapa, y cuando se realizan este tipo de recubrimientos con materiales metálicos, se trabaja con tipos de cátodo, y aquí se hacen diferentes procesos. Algunos trabajan cátodos de una sola componente, otras empresas trabajan cátodos multicomponente. En el caso de los cátodos multicomponente, pues se tiene mayor precisión en el grosor de las películas, de las capas, y se debe tener pues un poco más de control en el proceso de evaporación. Esto se consigue haciendo uso de un sistema bueno, claro, la descarga de arco eléctrico es una descarga que genera mucho flujo de vapor y se debe regular. Creo que se me ha detenido. Bien, entonces les comentaba, si nosotros quisiéramos hacer un recubrimiento, por ejemplo, este caso, un recubrimiento de bicapa, lo que hacemos es que en la cámara del reactor se genera la descarga de arco, que pueden apreciar ustedes acá, se produce una chispa y esa chispa es generada con un voltaje bajo, por ejemplo 25 o 30 voltios, pero se le suministra alta corriente. Y entonces se produce una alta corriente de 150 amperios en adelante. Se tendría una potencia alrededor de 80 watts más o menos, lo que permite que sobre el cátodo la descarga sea autoconsistente. Sin embargo, no se tiene control de esa descarga y vamos a tener un comportamiento aleatorio del spot o la mancha catódica y vamos a tener un proceso de evaporación arbitrario. Si se quiere regular el crecimiento de películas delgadas, como son en estos casos, lo que se hace es emplear un sistema de bobinas magnéticas y a través, por ejemplo, de expresiones matemáticas como la fuerza de Lorentz, podemos redireccionar el comportamiento de la mancha que contiene iones cargados y redireccionar el comportamiento de estos mismos. Y eso se logra o se evidencia con este tipo de trayectoria. Entonces, por ejemplo, si se define un valor del campo magnético generado en estas bobinas, podemos redireccionar el radio de la trayectoria de evaporación del arco y así definir qué región del cátodo nos interesa evaporar para generar estas películas. Dicho esto, en el procesamiento nos causó curiosidad, bueno, saber, listo, estamos formando recubrimientos acá, pero no sabemos qué tipo de especies hay y cómo podemos mejorar, por ejemplo, la interfaz, es decir, la transición entre el sustrato y la película. Y para conseguirlo, entonces lo que se hace es analizar la energía de esas especies que se están formando. Y eso se puede hacer un análisis mediante la fibra óptica y un espectrómetro y también con una sonda multirrejilla. Es decir, identificamos las especies activas al interior de la descarga y podemos saber qué grado de iones se tienen. Entonces, si tenemos, por ejemplo, iones grado 1, que es lo más estándar que se encuentra en la industria, estamos sujetos a la energía del proceso de descarga. Pero si en el proceso se obtienen iones multicargados de segundo grado de ionización, tercer grado de ionización, eso permite aumentar la energía en el proceso y que el recubrimiento o estos iones logren penetrar más fácilmente al interior del sustrato y mejorar la interfaz, porque ampliamos el rango de transición y eso nos permite, en cierta forma, garantizar una mayor adherencia al recubrimiento. Por ese sentido, es que nosotros, en esta investigación se introdujo una sonda, una fibra óptica y se analizó el espectro de emisión
para identificar las especies atómicas. Y el grado de ionización, por supuesto. Adicionalmente, pues, hay algunos pros y unos contras en estos tipos de reactores de descarga, y es que en el proceso de emisión se encuentran algunos factores no deseados, como son las microgotas o macropartículas, y estas no son deseadas en lo que corresponde a la industria de nanoelectrónica, porque interfieren en el proceso de superconductividad. Estamos estudiando formas de minimizar el proceso de formación de microgotas, pero por ahora hemos logrado identificar el tipo de especies en el proceso de descarga. Aquí les presento, este es el equipo que trabajamos en la Universidad Industrial de Santander. Consta de un panel de control. Aquí, por ejemplo, definimos las condiciones de vacío y el grado de energía para hacer el tratamiento. Podemos hacer, por ejemplo, una descarga de 10 kiloelectronvoltios, y si tenemos iones de primera ionización, pues sabemos que la energía con la cual se bombardea el sustrato es de 10 kiloelectronvoltios. Pero si sabemos que en el proceso de evaporación obtenemos iones de segundo grado, esto quiere decir que la energía de implantación se duplica y por lo tanto la profundidad de penetración va a ser mayor. Y si tenemos tercer grado de ionización, entonces vamos a tener una interfaz con un gradiente mucho más suavizado que lo que es estándar. Entonces, a partir de acá, nosotros hacemos ese tratamiento. Definimos un voltaje de la descarga pulsada. Esto es muy importante. Vamos a mirar, aquí tenemos una especie de dos procesos. Estamos hablando en principio de lo que es la generación de titanio, es este cátodo que ustedes observan acá. Para generar ese cátodo, que es un metal, perdón, para evaporar ese metal, lo que se hace es hacer uso de esta fuente popularmente conocida como una fuente de arco de soldadura, que nos suministra una alta corriente y evapora el metal. Entonces, bueno, lo evaporamos y por simple deposición podemos formar aquí películas. Pero, si lo que se quiere es aumentar el grado de adherencia, sabemos que tenemos que penetrar al sustrato y eso se consigue solamente con altas energías. Por esa razón, además de hacer la descarga de arco eléctrico acá, es que se trabaja con la fuente de alto voltaje, para que estos iones, que cuando estén acá, sean atraídos hacia el cátodo y bombardeen con mayor energía. Entonces, esto es un proceso conocido como híbrido, que nos permite, además de formar el recubrimiento, ya sea del cátodo que estemos trabajando, en este caso titanio, mirar cómo garantizamos una mayor adherencia de este recubrimiento. Aquí tenemos la representación de esta descarga de arco eléctrico. Entonces, aquí está con un flujo magnético variable y lo que miramos es cómo cambia el radio de la trayectoria de la descarga. Entonces lo podemos, por así decirlo, evaporar uniformemente, porque hay otros detalles con los arcos catódicos, y es que el proceso de pulverización o de evaporación, normalmente con el 30% ya pide cambio el sustrato. ¿En qué sentido? En que la base, por ejemplo, la superficie es de titanio, pero el soporte que agarra por la parte de atrás el cátodo es metal, puede ser cobre, y lo que podría generar son impurezas en el proceso. Entonces, la ventaja de introducir aquí un sistema de bobinas, como el que veíamos anteriormente, es que nos permite hacer un proceso de evaporación un poco más uniforme y también buscar la minimización de la formación de microgotas. En la parte inferior tenemos lo que son el sistema de vacío, que lo conforma una bomba mecánica y una bomba turbomolecular para evitar contaminantes al interior. Entonces, bueno, digámoslo así, cuando introducimos la forma de la fibra óptica, ya casi para finalizar, encontramos el espectro de emisión del titanio. Entonces, lo que se hace en este caso es ir a la NIST, a la National Instrument Standard Technology, e identificar las especies que están en este espectro. Y nosotros, pues bueno, hicimos el barrido, encontramos titanio excitado, primer grado de ionización, segundo grado de ionización y tercer grado de ionización. Por supuesto, en bajas porciones, ¿no? En bajas proporciones. Pero la ventaja aquí es que, aunque se tienen bajas contribuciones de titanio segunda ionización y tercera, sí nos permite ampliar la profundidad de penetración de estos iones y mejorar un poco la interfaz y por ende obtener una mayor adherencia. Aquí pues simplemente hicimos un giro experimental a partir de la ecuación 1 que nos relaciona, por supuesto, como hicimos un análisis del espectro, quisimos relacionar la intensidad de esa línea espectral con la concentración de la especie atómica emisora. Esta F es un parámetro experimental que tiene en cuenta la eficiencia del espectrómetro, ¿bien?
la densidad del plasma y el factor de respuesta del sistema óptico. G sub K es un peso estadístico asociado. Aquí tendríamos la energía en el estado K, la constante de Boltzmann, aquí está la temperatura y eso ya es como la antesala para la variable que queríamos encontrar y es conocer la temperatura en el proceso de pulverización o evaporación de ese cátodo. Por supuesto, esta temperatura no es la de todo el cátodo, es una temperatura puntual donde se está haciendo ese proceso de evaporación. Entonces, bueno, tomamos la ecuación 1 y lo que hicimos fue el factor A, lo pasamos a dividir y linealizamos sacando logaritmo natural en esa ecuación. Al hacerlo, pues nos queda esta ecuación de una recta y encontraríamos que si trabajamos en función de la energía, pues la pendiente de esta recta tendría involucrada la temperatura. Entonces, pues se hace así efectivamente, tabulamos los datos con las tablas de la NITS. Y a partir de allí, pues encontramos estas rectas y trabajando con cada línea de emisión, por ejemplo, para titanio 1, 2 y 3, encontramos las respectivas temperaturas en ese proceso y se observa que la tendencia es un valor aproximado entre 8.800 grados Kelvin, con una variación de 500 grados Kelvin, que es lo que tendríamos aquí en las conclusiones. Bien, este dato se verificó en otro trabajo que se hizo fue trabajar no con el sistema óptico, sino con la sonda multirrejilla, y esa sonda multirrejilla lo que hacía era tomar el registro de corriente de los iones. Sin embargo, pues esos registros de corrientes con los iones se hace con una tarjeta de osciloscopio y el problema en la transmisión de los datos es que la misma fuente de soldadura que genera el arco eléctrico genera mucho ruido. Entonces, lo que hicimos fue verificar con este otro método y los porcentajes coinciden. ¿Bien? Entonces, bueno, pues la conclusión es que para los tipos de evaporación de arco eléctrico se generan titanio 1, 2 y tercera ionización. Los porcentajes, bueno, no los tengo en esta diapositiva, pero un 90% es titanio grado 1, un 6% es titanio grado 2 y relativamente un 3%, no completamente seguro, es grado 3. Y esto, bueno, lo que nos permite es, además de la física que interesa conocer las especies del plasma generado al interior, es mirar cómo logramos mejorar la interfaz en el recubrimiento. Y esto pues ya haría parte de otro trabajo que es con microscopía electrónica, mirar mediante el FIT los perfiles de profundidad de estas capas. ¿Bien? Y así pues mirar la adherencia. Bueno, creo que esta es la presentación. No sé si hay preguntas, con mucho gusto. O si de pronto en sala Zoom tenemos preguntas, quizá tienen. Vale. Bueno, gracias, Sandra. En el proceso de elaboración de recubrimientos de películas delgadas, la parte que nosotros estamos trabajando y por la que nos interesa conocer el grado de los iones en el procesamiento es para estudiar la película hacia adentro del sustrato, no hacia arriba. Cuando vamos hacia arriba estamos hablando desde la formación de capas. Por supuesto, si se tienen formación de microgotas, en la industria de la nanoelectrónica, esto interviene en la velocidad de transferencia de los electrones, superconductividad. Pero hay gente que también dice que la formación de microgotas puede ser interesante en el sentido de que puede permitir generar espacios entre la película donde se beneficie la lubricación de estas películas. Es decir, si se tiene un sistema con cierta rugosidad generado por las gotas, al aplicarle, por ejemplo, grafito o alguna especie de aceite, se almacena en esos intersticios de las gotas y se logra una mejor lubricación. Pero esos son pues otros tipos de aplicaciones donde pues no es mi área de desarrollo, pero sí he leído que le dan otras aplicaciones a esos defectos. Es decir, por supuesto, las microgotas no son deseables en nanoelectrónica, pero por ejemplo para sistemas de lubricación en superficies de contacto, esa formación de microgotas que permita almacenar un tipo de lubricante, pues sí es deseada. ¿Sí?
Bueno, yo creo que se puede extender el discurso o el diálogo, pero manteniendo un poco la relación con los tiempos. Veo que ya voy en el minuto 22, entonces creo que vamos a hacer conexión con el conferencista de España para dar paso a la segunda conferencia. Gracias. Bien, entonces vamos ahora a presenciar y mediante la conexión en Zoom, vamos a hacer el enlace con el doctor Guillermo Fernández, quien nos va a hablar de las mejoras de las propiedades mecánicas de nanocompositos poliméricos de carbono a través de la aplicación de muy altas presiones y cizalladura. Entonces, vamos a compartirle los permisos para que transmita. Doctor Guillermo, ¿nos escuchas?
sería la resina sin tratar, en azul y verde lo que sería la resina con óxido de grafeno, la negra también contiene óxido de grafeno, serían compuestos de resina con óxido de grafeno tratados. Como se puede observar, la energía de fractura para un gigapascal asciende considerablemente. Se está consiguiendo mejorar la energía de fractura y sin empeorar el módulo de Young, y en ciertos casos con incluso mejoras del módulo con mejoras de la tensión de rotura. Si hacemos demasiada presión, no se consigue una mezcla suficientemente buena, se rompe la cadena, se rompe el polímero, no se consiguen suficientes mejores propiedades. Entonces, como se pueden ver estos resultados, la adición de epoxi con grafeno, al mezclarlo con alta presión y alta velocidad, se consiguen bastante buenas mejoras. Solamente quedaba comprobar en el caso de que solo con resina epoxi qué era lo que pasaba. Entonces comprobamos el proceso de alta presión con alta talladura a muestras con solo resina epoxi, sin ningún filler, sin óxido de grafeno. Y para nuestra sorpresa, como se puede observar en los colores mucho más pálidos, se consiguieron mejoras incluso mayores cuando no se utilizaba óxido de grafeno. Como se puede observar en el caso de un gigapascal, se identificaba la energía de fractura por cuatro veces. La tensión de rotura se mantenía bastante estable y el módulo de Young tampoco se rebajaba comparado con las partículas con las muestras que no tenían grafeno. ¿Por qué es tan interesante esto? Pues principalmente porque en un principio era un método de utilizar filler y al fin y al cabo se han conseguido mejores resultados al no utilizar el óxido de grafeno, al no utilizar filler. Con presión y cizalladuras solamente sobre el plástico se consiguen mejoras considerables de la energía de fractura, lo que permite reducciones en el peso en la cantidad de material necesario para obtener las mismas propiedades mecánicas. Si comparamos con los otros métodos de la literatura, con modificación elastomérica, la fractura no es tan buena. Sin embargo, en este otro método, el módulo se reduce considerablemente. En modificaciones termoplásticas no se consiguen mejoras tan buenas de la energía de fractura. Y en cuanto al uso de óxido de grafeno o otro tipo de fillers, el gran problema que tiene es el precio. Entonces, al no utilizar filler, conseguíamos una solución competitiva y sin reducir el módulo o la tensión del material. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué sin utilizar ningún filler se conseguían tan buenas propiedades? Este es el estudio esta es la parte de la tesis que estuve realizando en Tokyo Tech, en Japón. Entonces, para ello lo que hice fue estudiar el material más a fondo, más en la parte micromecánica, que era lo que estaba pasando a escala química. Para ello realicé distintas pruebas a nivel masa y a nivel de fractura. En primer lugar, lo que hice fue realizar un NMR y Raman para comprobar si había modificaciones en la cadena de polimérica. Como se puede observar en el NMR de arriba, no hay prácticamente en todas las muestras, no hay prácticamente cambio en la cadena química, lo que significa que no estamos cambiando la composición del material. En el Raman se consiguen resultados similares, los picos no se desplazan prácticamente, por lo tanto no estamos modificando el polímero en sí, estamos manteniendo el polímero. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Esto es lo que se observa con el GPC, con la medición del peso molecular. Como podéis observar, las muestras no tratadas, comparadas con las muestras tratadas con presión y cizalladura, hay un cambio bastante grande en cuanto a la longitud de las cadenas poliméricas, que comparado con la fractura de energía son consistentes. O sea, tiene sentido que al conseguir cadenas más largas estamos consiguiendo a la vez mayor energía de fractura. No solo esto, sino que además al observar la fractura del material, como se puede observar aquí, esto es un material, una resina epoxi que no ha sido tratada con presión ni cizalladura. Si hacemos un poquito de presión y cizalladura, se ve que empiezan a aparecer, que ya no es una superficie tan acristalada, empiezan a aparecer grietillas y un poco de caminos de río.
Y en cambio, cuando estamos en el punto óptimo de presión y cizalladura, en el que se han mostrado las mejores propiedades, ya no es una superficie, una rotura de cristal, sino que es se van formando como una especie de cráteres, lo que significa que la estructura del material por dentro no es más cristalina, está más reducido o sea, no es una fractura tan frágil, por lo que se está modificando el material. En cambio, cuando hacemos demasiada presión, al hacer demasiada presión no estamos consiguiendo formar estas cadenas más largas, y como se puede observar, volvemos a una rotura mucho más parecida a cuando no se hacía presión ni cizalladura. Entonces, las conclusiones del research, pues que la dispersión y la adhesión se han mejorado en los composites poliméricos de óxido de grafeno, pero nuestro método lo que hace realmente es mejorar la resina, la epoxi en sí. Realmente no estamos mejorando la mezcla con el filler, lo que estamos haciendo es mejorar el propio polímero, lo cual tiene bastante valor en cuanto a reducción de coste. Luego también se han conseguido excelentes propiedades mecánicas, llegando a niveles de termoplásticos, manteniendo las propiedades de los termoestables, y los resultados mecánicos son coherentes con el estudio micromecánico. Además, el proceso es repetible y estamos en el proceso de escalar este mismo. Debido a estos buenos resultados y al bajo coste, lo que decidimos fue patentar la idea y crear la empresa, la startup que ahora mismo se llama Triboblend. Por explicaros un poquito más rápido cómo estamos ahora con la empresa, lo que estamos intentando con la empresa ahora mismo es intentar posicionarnos entre las grandes empresas químicas y los productores finales de resina. Entonces, lo que hacemos es comprar resina de las grandes empresas químicas, la transformamos con nuestro proceso y se las vendemos a los consumidores finales, a lo que serían las empresas que utilizan este tipo de resinas epoxi. Por supuesto, nuestro objetivo es trabajar con los grandes productores de químicos, con Airbus, con los grandes automóviles, los grandes aviones, el gran mercado. Sin embargo, al ser una startup pequeña, todavía no hemos conseguido adentrarnos en estos mercados, son bastante más complicados. En cambio, hemos encontrado interés en otros mercados como el surf, los deportes, las pinturas, bicicletas, que lo que nos van a permitir en un principio es un crecimiento orgánico en el cual pasemos de una pequeña tabla de surf, poco a poco vamos avanzando a bicicletas, hasta llegar al objetivo final, que son los coches, aviones y las grandes empresas químicas, que es donde realmente se producen grandes cantidades de resina epoxi. A día de hoy tenemos patentada la idea, estamos ahora mismo trabajando en el acelerador de Lady Raw Materials, que nos ha proporcionado ciertos fondos para sobrevivir los próximos años. Y el equipo, como se muestra aquí, somos ahora mismo 4, y hoy por allí, por Medellín, tenéis a Ignacio. O sea que si queréis cualquier información extra de la tecnología o de la startup, no dudéis en hablar con Ignacio, que estará por ahí encantado de hablar con ustedes. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta no duden en consultarme. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Preguntas? Hola, Guillermo, muchas gracias por esa ponencia, por darnos a conocer ese emprendimiento. Creo que es muy importante
para los jóvenes de Colombia, ver que con el desarrollo de tesis se pueden realizar empresa, y qué bueno, digamos, ese proyecto que conocí pues recientemente, porque sabía que estabas contribuyendo con los japoneses ahí en Itachi, pero no sabía que tenía la empresa, y que, bueno, encantado que esta mañana recibí a Ignacio, que hace parte del comercial de su empresa, y bueno, fantástico tenerlos aquí apoyando. Guillermo, una pregunta. Sabemos que, digamos, una de las problemáticas que se tiene con las resinas son los residuos y todos estos contaminantes. Dentro de esos procesos, ¿existe alguna forma de generar digamos, en esa evolución de poder reducir costos en la industria del transporte? ¿Existe alguna forma de poder digamos, tener una resina más biocompatible que nos permita llevar a esa misma función o a ese desarrollo que usted está proponiendo al sector del transporte u otros sectores? No le... Guillermo, si escucha por favor, en un segundo, tenemos un problema de sonido. Ya. Dale, Guillermo, te escuchamos. Pues justo es una de las mayores problemáticas a las que nos enfrentamos. O sea, hoy en día está claro que los plásticos hay que ver cómo reciclarlos, cómo reutilizarlos. Y, por ejemplo, los fabricantes de SUV es un tema bastante importante. Y al fin y al cabo quieren que sus tablas sean ecológicas y que no contaminen el mar. Entonces, lo que estamos trabajando ahora son con resinas bioepoxi. O sea, resinas bio que son fabricadas no a través de plásticos amatorios del petróleo, de la síntesis del petróleo, sino que vienen a través de materiales bio. El problema que estamos encontrando en estos materiales es que para tablas de surf o bicicleta son aceptables, tienen propiedades mecánicas buenas. Con nuestro proceso mejoramos sus propiedades mecánicas. El problema que estamos viendo es que para coches o aviones donde realmente se necesita una seguridad de que no se vaya a romper el material, a día de hoy estas resinas bio parece que todavía no están listas para el desarrollo. Pero yo creo que en un par de años, cuando sean capaces de mejorar las propiedades, sumado todo esto a nuestro proceso, yo creo que se pueden conseguir propiedades y resinas bastante buenas. Bien, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Tal vez para la audiencia que nos acompaña y la parte de Latinoamérica, nos gustaría saber cómo ha sido esa experiencia que ha tenido usted en la formación de empresa y desarrollo tecnológico y la formación de la aplicación de esa patente que han logrado construir con financiación del EIT. Ha ido como saliendo todo un poco de casualidad. Hemos trabajado bastantes años, él estuvo conmigo en el laboratorio y en un principio pues nos centramos en publicar los papers, no era necesario para el doctorado. Con la publicación de los papers vimos que salían propiedades que podían ser competitivas en el mercado, y es cuando decidimos aplicar para la patente. Una vez aplicamos para la patente, es cuando empezamos ya a pensar en si merece la pena o no crear la empresa, la startup. Y viendo los fondos europeos, en nuestro caso, la startup española, decidimos intentar por la Unión Europea lo que sería el acelerador de bromaquímica. Entonces, este acelerador lo que nos ha permitido es, en una primera fase, asentarnos, encontrar clientes y al final de la fase 1, echarnos una mano para crear la empresa. Y ahora en la fase 2 en la que nos encontramos, crear un extra monetario, que con eso lo que hemos conseguido es ya sacar adelante por fin la patente y empezar a buscar clientes de forma más seria. Ya que ha sido un crecimiento bastante lento, pero paso por paso. Salió primero la patente y después la startup. Y Guillermo, muchas gracias por la presentación.
Bien, gracias, doctor, por la presentación. Bien, entonces, continuando con la programación, vamos ahora a tener una conferencia a través del doctor Andrés Lantada, y seguido a esto iríamos al coffee break. Entonces, les recordamos que el conferencista tiene un tiempo de 25 minutos para la presentación y abrimos 5 minutos para la sesión de preguntas. Si de pronto quienes nos acompañan por el chat no se logran, dado el tiempo, atender todas estas preguntas, pues las tomaremos y posteriormente comunicaremos con el conferencista para atender algunas inquietudes. Entonces, vamos a darle acceso al doctor Andrés Díaz Lantada con su conferencia titulada Diseño de materiales y diseño de metamateriales y metasuperficies asistidos por inteligencia artificial. Hola, buenas tardes a todos. Creo que necesito que me habiliten a compartir mi pantalla. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Creo que pueden ver la pantalla ahora sí. ¿Es así? Sí, Andrés, te seguimos. ¿Se ve? Se ve bien, sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer muchísimo a la organización por la invitación. Es un orgullo estar hoy aquí, compartir además panel con estos excelentes ponentes, en concreto con mi querido Guillermo, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Y por supuesto, mi más sincero agradecimiento a Eli. Y bueno, pues dicho esto, la ponencia que he preparado es sobre el diseño de metamateriales y microsuperficies apoyado en técnicas de inteligencia artificial. Es un trabajo que estamos realizando, comenzamos hace unos años y ahora está siendo temática de tesis doctoral de nuestro estudiante Francisco Franco, y junto con mi colega Javier Echavarri Otero, pues le tutelamos la tesis doctoral. Entonces, bueno, pues traigo un poco la génesis de esta idea y unos primeros resultados. Como ustedes saben, los metamateriales son esos materiales en los que se puede incluso diseñar esa microestructura de tal manera que las propiedades de dichos metamateriales obtenidos dependen más de su estructura diseñada que de su composición química. En el caso de que una de esas dimensiones sea menor que las otras dos, estaríamos hablando de metasuperficies, que es básicamente de lo que va a tratar la sesión de hoy, también relacionado con el tema de desarrollo de biointerfaces para todo tipo de dispositivos médicos y en concreto para promover ciertas interacciones celulares. Veíamos en la primera ponencia cómo las interfaces son importantísimas, ¿no?, en ciencia de materiales. En este caso vamos a tratar sobre biointerfaces, ¿no?, interfaces para interactuar con la vida. Entonces, brevemente voy a explicar el contexto de nuestro laboratorio de desarrollo de productos de la Universidad Politécnica de Madrid. Luego voy a introducir ciertas investigaciones que estamos desarrollando con células, con biomateriales, y dentro de estos biomateriales estarían también pues ciertos metamateriales o metasuperficies. Podríamos denominar biometamateriales o biometasuperficies. Veremos cómo aplicar estos diseños especiales al desarrollo de dispositivos Labs on Chip o Lab on a Chip, que básicamente persiguen tener en pequeños chips microfluídicos las funciones de un laboratorio biotecnológico. Y bueno, pues para optimizar el funcionamiento de estos dispositivos intentamos que sus superficies, sus biointerfaces sean especiales. Para eso estamos diseñando superficies con apoyo de inteligencia artificial. Esa es
Esa es la idea. Entonces, este es el contexto de las investigaciones que se desarrollan en el Laboratorio de Desarrollo de Productos que tengo el honor de dirigir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Técnica de Madrid. Llevamos unos años trabajando en principios y técnicas de la ingeniería mecánica aplicados a la vida, intentando mejorar la salud humana a través de revoluciones tecnológicas, a ser posible accesibles, ¿no? Accesibles de tal manera que esos dispositivos pues lleguen a los pacientes y a los pacientes además en sitios remotos. Y fíjense que en la pandemia que hemos vivido, pues hemos descubierto que un sitio aparentemente tan cercano como casa de nuestros padres podía ser un sitio remoto, a donde no llegaban dispositivos médicos o con los que era difícil contactar cuando estábamos confinados y demás. Entonces, bueno, estamos desarrollando distintas líneas, de las más básicas a las más aplicadas, pero pensando en que esas tecnologías lleguen a los usuarios. Ahí, por supuesto, tiene también muchísima importancia pues la promoción del emprendimiento, ¿no? Porque al final son las empresas también de base tecnológica muchas veces las que consiguen que esas innovaciones lleguen a la ciudadanía, como nos comentaba anteriormente Guillermo. En el ámbito de investigaciones más básicas estamos intentando interactuar a nivel celular para conseguir que las células reaccionen de formas especiales para poderlas estudiar y desarrollando pues, desde andamios para ingeniería de tejidos, microsistemas electromecánicos para analizar interacciones celulares, y ahí es donde entran pues, ciertos materiales y ciertas metasuperficies y estos diseños apoyados en inteligencia artificial. Tenemos una línea de investigación más aplicada en la que desarrollamos dispositivos más macroscópicos también que interactúan ya pues, a nivel del organismo, férulas, prótesis, dispositivos para monitorización de pacientes, sistemas para entrenamiento quirúrgico, es la línea de investigación más básica, y luego una de transferencia tecnológica en colaboración muchas veces con empresas médicas y con hospitales. Entrando en ese ámbito más básico, que quizás es el que más disfruto yo, y por eso quería compartirlo hoy en la presentación, pues intentamos estudiar la célula eucariótica, ¿no? Unidad básica de vida inteligente. Y bueno, no solo opera en base a información genética, sino también a complejas relaciones con su microentorno. Esas complejas relaciones que a veces son tan difíciles de modelar que ahí es donde contar con el apoyo de herramientas computacionales y de inteligencia artificial pues resulta tan interesante. Saben que ciertas células eucarióticas, denominadas células madre, tienen esa capacidad de diferenciarse en distintos tipos de tejidos, ¿no? Para reparar el organismo. Son esenciales en todas las estrategias de ingeniería de tejidos. Y una buena noticia para ingenieros de materiales, para ingenieros industriales, mecánicos como yo, es que estas células madre no solo responden a su información genética, sino que también hay estímulos denominados epigenéticos que son capaces de modular su respuesta, de modificar su destino y hacer que, en función de cómo uno diseñe ese microentorno, definiendo propiedades mecánicas, características superficiales, añadiendo ciertos estímulos bioquímicos, factores de crecimiento, pues uno puede, en cierto modo, conseguir que células madre evolucionen para generar hueso, para generar cartílago, para generar otra serie de tejidos. Y esto es lo que intentamos estudiar. No es nada fácil. Si ven, por ejemplo, esta imagen, este es el típico cultivo de células mostrando un buen estado energético en una placa de Petri, esos dispositivos bidimensionales que pueden ver en la imagen. Y en esos dispositivos, pues las células forman un biofilm como muy, muy homogéneo, ¿no? Realmente nuestros tejidos no son así. Cuando se estudian ciertas patologías, el efecto de determinados fármacos sobre células en cultivos bidimensionales, pues ocurre que la respuesta no es idéntica a la del organismo humano. Es interesante, por tanto, intentar aportar a estas células unos entornos biomiméticos para que esos estudios sean más parecidos a lo que ocurre en el organismo. Esto hemos comenzado pues, hace tiempo ya a diseñar pues, texturas superficiales, microentornos tridimensionales,
que intenten afectar a esa distribución de células sobre una placa de Petri. En este caso tenemos una placa de Petri, como pueden ver en la figura, formada pues, por unos hoyuelos que son progresivamente más pequeñitos hacia el exterior. Esto es lo que intenta imitar. Al final, cuando se cultivan las células ahí, pues las células se agrupan en esas retículas, en esa zona superior de esa microtextura, y forman como una especie de entramado que en este caso imita la morfología del hueso. La morfología de los huesos largos, como saben, son más compactos en el exterior que en el interior. Y podríamos tener con una simple superficie microtexturizada un modelo que es más fiel a la morfología de nuestros huesos que un cultivo en una placa de Petri bidimensional más convencional. Entonces, ver que con diseños especiales, controlado, como digo, desde la fase de diseño, podíamos afectar al crecimiento de esas células en entornos que imitaban a placas de Petri, pues nos vimos animados a profundizar en este ámbito. Nos vimos animados a profundizar en este ámbito, teniendo en cuenta también que si ya las cosas son complejas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones lo son todavía más. En el caso de biomateriales, ¿no? Materiales de origen biológico, materiales que se utilizan para interactuar con el organismo humano, definidos en 3 dimensiones y con unas características en cuanto a elasticidad, resistencia, estructura, porosidad, topografía, por supuesto, que son muy especiales, muy distintas además a los materiales que habitualmente se sintetizan artificialmente, ¿no? Entonces, hay unas tendencias de diseño biomimético, biomecánico, que persiguen biomateriales, biointerfaces y biodispositivos con geometrías, con gradientes funcionales de propiedades mecánicas, con topografías superficiales controladas desde la fase de diseño, con geometrías definidas y obtenidas con enfoques multiescala. Esto sucede tanto a nivel celular como a nivel sistémico en sistemas naturales y en sus biointerfaces. Vemos aquí distintas imágenes, entre ellas pues pueden ver unas fotos de lluvia sobre hojas recogidas en el Jardín Botánico de Madrid. Es un sitio que visito con cierta frecuencia. Y también unas gotas de agua sobre las hojas